Shalom, amada Kehilá. Sean bienvenidas y bienvenidos todos los que están asistiendo. También quienes vayan a ver este video por diferido en todas las naciones. Voy a elevar una oración para iniciar. Padre de toda gloria, Padre amado, Yahweh Sebaot, en el nombre de Yahshua Hamashiach, en esta hora, Padre, me presento con esta quejilá y también, Padre, con todas las almas que en diferido estén viendo este mensaje a través de este medio. Padre, que sea su presencia en su palabra, sea su Ruach HaKadosh, su Espíritu Santo, obrando en el nombre de Yahshua HaMashiach. Que venga su palabra como agua para que nos lave, venga como fuego para que queme toda tiniebla de nuestro interior. Que venga como martillo para que rompa, desmenuce, destruya toda estructura de confusión. Y venga su palabra como luz, como la luz verdadera, que es Yahshua Hamashiach, la Torah viviente. Gracias, Padre. Gracias por su presencia. En el nombre de Yahshua Hamashiach le bendecimos, Padre, esta hora. Amén. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 1. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 5. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Ruach HaKadosh de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bien, en esta palabra damos inicio a esta introducción acerca de la luz divina. Eh, para que cuando digamos que somos luz o que alguien del pueblo es luz, debemos de ver las señales visibles y sensitivas en el espíritu de esa luz divina, para que no estemos engañados religiosamente y que solamente creemos que somos luz. Que tengamos el entendimiento, la sabiduría y la revelación para manifestar la luz que está dentro de nosotros. Porque somos luz, pero es necesario tener un conocimiento, un discernimiento de lo que es la luz divina y reconocer la luz divina que está dentro de nosotros para que podamos desarrollarla. Porque la luz divina que está dentro de nosotros la desarrollamos gradualmente, trayendo más luz divina, pero esta es la postura nuestra de saber cómo traer la luz divina, cómo desarrollar la luz divina y cómo manifestarla. Y recordemos
que todo es a través de la palabra de nuestro Elohim. La Torah viviente, que es Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach es la Torah viviente. Vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí tenemos otra revelación. Por ahí les encargo los micrófonos. Bien. Dice que en el principio, aquí en el Evangelio de San Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim. Y termina diciendo, y el verbo era Elohim. O dicho de otra forma, el verbo era Dios. Pero pongamos atención a esto. Dice en el principio. En el principio nos dice cuando Elohim estaba creando este universo. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Estaba completa la frase. En el principio era el verbo. Quiere decir que estaba el verbo o la palabra o la Torah viviente, estaba operando. Dice, y el verbo era con Elohim, con Dios. Aquí pasa a otro término, diciendo que estaba con Dios. El verbo estaba con Dios. Primero era el verbo. En el principio era el verbo. Estaba la Torah viviente. Y luego tiene una coma aquí en la Reina Valera y dice, y el verbo era con Elohim, con Dios. Quiere decir que ya estaba el verbo y estaba Elohim. Y luego termina diciendo, y el verbo era Elohim. Nuestro Elohim se manifiesta en su palabra, porque Él es su palabra. Es una de las muchas manifestaciones, pero la manifestación en su palabra es muy poderosa. Por eso, Él nos demanda que tomemos su palabra para todo. Sin su palabra, ninguna operación celestial podemos llevar a cabo, ni se puede llevar a cabo en nosotros, ni nosotros tampoco. Nosotros no podemos operar si no es por el poder de su palabra, por su palabra. Por eso su palabra es luz, su palabra es todo. Y en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo se refiere al verbo, se refiere a la Torá viviente, a la palabra de Elohim. El verbo, porque aquí se está centrando en el verbo. En esta parte de la revelación se está centrando en el verbo, en la palabra. ¿Qué es la palabra? El verbo. Es la Torá. En el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se refiere al verbo, a la Torá, hablada por el Padre. Pero el Padre cuando habla se activa la Torá. Esto es eterno. Este principio es eterno. Estos principios son divinos. Estos principios son los tesoros celestiales. Estos principios son las llaves del reino. Ya en una ocasión se dio una enseñanza acerca de las llaves del reino, de algunas llaves del reino, para que podamos darle seguimiento y así entender, eh, buscando estas llaves del reino, estos tesoros celestiales, los tesoros de la sabiduría. Estoy hablando de la sabiduría como la sabiduría, no como un don. El don está limitado, pero la sabiduría es todo como el universo, como nuestra habitación. ¿Por qué? Porque cuando buscamos la revelación, el entendimiento, el conocimiento de la sabiduría, entonces empezamos a conocer todo lo divino. Y el don de sabiduría está limitado. No, ahorita no tenemos desarrollados los dones de sabiduría en esta Keilah. Estamos trabajando con la sabiduría. Por eso cuando el Padre habla de sabiduría, el Padre habla de esta magnitud de la sabiduría que es Él mismo. Y los dones, recordemos que son regalos y solamente están limitados. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí en el versículo 4 dice en Él. ¿En quién? En el verbo, que es la Torá. ¿Qué dice? Que en Él, o sea, en el verbo estaba la vida. Aquí hay una profundidad. Cuando logremos entender, en el grado que logremos entender este tesoro de la sabiduría, se va a destruir muchas tinieblas, muchas estructuras religiosas, mucho engaño. Y por consiguiente, va a venir más luz. Esto es la luz que alumbra nuestro entendimiento. Voy a, voy a repetir. El versículo 4 dice, en Él, nos estamos refiriendo al verbo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. La luz del ser humano. Ahora, buscando la sabiduría y el entendimiento, la vida de los hombres, la vida de los seres humanos, tiene una profundidad. Primero, nuestro Padre creó los cielos y la tierra. Allí en Génesis
Más adelante nos va a explicar, pero no vamos a ver eso ahorita. Primero creó los cielos y la tierra, antes de crear al hombre. Ordenó la tierra. Habiendo terminado de crear el universo, creó al hombre. Se refiere también a la mujer. Los creó y luego los puso en un lugar, en un paraíso, obviamente para el hombre y la mujer, porque ya les había creado su habitación, que es el universo. Nos damos cuenta la sabiduría de nuestro Elohim, que primero le creó para el hombre, no primero creó el hombre para después crearle las cosas para él, no. Primero le creó donde él iba a habitar y luego cuando lo creó, le dijo, sojuzgad toda la creación, diciéndole, todo lo que te he dado lo he creado para ti y tú tienes autoridad y solamente tú puedes juzgar. Un regalo hermoso, maravilloso que le dio al hombre. Por eso cuando escuchemos, cuando leamos la palabra hombre, debemos de entender que a causa del hombre creó el universo para nosotros. Por eso aquí en el versículo 4 dice, en él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo, en la palabra, en la Torah viviente, en Yahshua Hamashiach. Dice, en él, por él y para él fueron creadas todas las cosas. Ahí en la carta a los Colosenses. No tengo la cita, pero ustedes la van a buscar. Ustedes son muy activas en buscar todo eso. En él estaba la vida. La Torah viviente. ¿Quién es la Torah? Yahshua Hamashiach. Y la vida era, ¿qué era la vida? Quienes tengan por ahí la Biblia. Y la vida era la luz, y la vida era la luz de los hombres. Dice, en él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo. ¿Y quién es el verbo? La Torah. ¿Y quién es la Torah? Yahshua Hamashiach. En él estaba la vida de todo este universo, la creación de todo este universo. Y la vida era la luz de los hombres. Esta luz, que es Yahshua Hamashiach, aquí nos está diciendo, es la que hoy tenemos nosotros. Está Yahshua dentro de nosotros. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y como cuando nuestro Padre habló la palabra, la Torah se activó, Yahshua se activó y se desplazaron las tinieblas para ordenar el plan del Padre. Así también la Torah viviente, que es Yahshua HaMashiach, que está dentro de nosotros,
Desplaza las tinieblas que hay dentro de nosotros a causa de la maldición de la muerte y del pecado que nos heredaron Adán y Eva. Entonces, cuando entra Yahshua, entra la Torah viviente, entra el Verbo y alumbra las tinieblas, salen. Ahora, se van de nuestro interior. Ahora, conforme nosotros busquemos la Torah, desarrollarla dentro de nosotros, es como se va a estar desplazando las tinieblas y va creciendo la luz dentro de nosotros. Se va manifestando, se va desarrollando, pero es por el verbo, como lo dice, que en el principio, así lo menciona el Padre Celestial. Es la misma operación del poder de la Torá es eterna. Así cuando entra el verbo en nosotros, desplaza las tinieblas y, y el Ruach HaKadosh empieza a operar para ir develando, ir revelando la luz que está dentro de nosotros, que primeramente es la Torah viviente, que es Yahshua HaMashiach, pero es por el poder de la palabra. Es la palabra la que es luz dentro de nosotros y luz que buscamos para que se conecte con la luz que está en el mundo espiritual, se conecte con nuestro interior y se alumbre nuestro interior. La palabra, la Torah que estamos estudiando, que estamos buscando, hagan de cuenta que nos está siendo recordada, porque todavía estamos dormidos, todavía hay ciertos letargos. Por eso necesitamos buscarla, leerla, escucharla y como ahorita estamos viendo una introducción. Y esta es la luz. La luz es la Torah. ¿Y quién es la Torah? Yahshua HaMashiach. ¿Y qué es lo que ordena el plan del Padre? La Torah. Y para poner orden, desplaza las tinieblas y establece la luz. El reino de las tinieblas se va y crece el reino de la luz. Dice versículo 6, hubo un hombre enviado de Elohim, de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hasta aquí llegamos. Aquí está hablando de la primera venida de Yahshua HaMashiach como la luz que iba a venir a nosotros. Juan el Bautista, pregonero, él anunciaba la primera venida de Yahshua HaMashiach como la luz, era testimonio de la luz. Él no era la luz porque la luz era Yahshua HaMashiach, pero él traía una luz especial. Por eso Yahshua HaMashiach dice que no habrá profeta mayor que Juan. Entonces Yahshua HaMashiach es la luz. Así lo profetizó Juan el Bautista. Bien, eh, quiero ir mucho más adelante, pero creo que no.
Vamos a dejar bien puntualizado esto. La luz es Yahshua, Hamashiach. La luz es la Torá viviente, lo que conocemos como la palabra de nuestro Elohim. Es la luz, y la luz es Yahshua Hamashiach. Yahshua Hamashiach es la Torá viviente. Esa luz está dentro de nosotros. Ahora bien, ¿por qué razón no somos esa luz externa ni interna que deberíamos de ser? Porque debemos de tomar la palabra. La palabra es luz. Cuando Yahweh Sebaot dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Elohim creó la luz, porque Él es luz, pero Él creó como creador. ¿A quién creó? A Yahshua Hamashiach. Le impartió su palabra. Y Yahshua Hamashiach apareció como la Torah viviente, como su palabra. Por eso, donde quiera que veamos, escuchemos la palabra del Padre, estamos escuchando y viendo a Yahshua Hamashiach. Una cosa muy importante, Yahshua Hamashiach se puede manifestar en alguna visión o en algún sueño, pero no caer en ese engaño de que siempre vamos a buscarlo así. Que nos quede bien claro, Yahshua HaMashiach es la Torah viviente, es la palabra. Por eso hay congregaciones eh, cristianas donde le dan la gloria a todos los milagros que suceden y las apariciones. Y esto, cuando no viene del Padre, viene del otro, del engañador. Y entonces la gente se acostumbra a esas cosas y son falsas. ¿Por qué? Porque la autoridad es la palabra. Si no amamos su palabra, estamos dándole la espalda a Elohim. Los milagros y las sanidades sí existen, pero es por el poder de la palabra. Y por quien hable la palabra debe de ser luz también, para que esté todo conectado. La luz interior de quien está ministrando la palabra, y la palabra es luz, y esa palabra entra en las personas y las tinieblas se van. Ese mismo proceso que vemos del principio en la creación, es el mismo proceso como opera la palabra. La palabra va a limpiar, la palabra va a sanar, la palabra va a liberar, la palabra va a crear, y la palabra es la única que establece el orden. Cuando hay desorden, aunque veamos milagros y maravillas, tener cuidado porque no le están dando la prioridad a la palabra. Y entonces, ¿a quién no le están dando la prioridad? A Yahshua HaMashiach. Es muy sencillo de entender esto. Tener cuidado. Porque cuando nosotros tenemos la palabra en el grado de la luz que tengamos y que seamos en la palabra, nosotros nos podemos autoliberar, podemos autosanar, podemos hacer maravillas para nosotros, sin necesidad que alguien más esté
esté orando por nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un grado, una estatura dentro de nosotros de luz. ¿Y quién es la luz? Yahshua HaMashiach. Por eso es importante entender que debemos hacer crecer a Yahshua HaMashiach dentro de nosotros. Y uno de los principios que ya los he mencionado son los 9 frutos. 9 frutos. Frutos del Ruach HaKadosh. Frutos de sacrificio, de esfuerzo, dedicación, de pruebas, de zarandeos, pasados por el fuego. Nosotros, en esos frutos, es como podemos crecer. No hay otro camino. Todo lo demás es un engaño. No hay otro camino. Son los frutos. Con una seña, díganme si están entendiendo. Bien. Este es uno de los tesoros que es necesario entender para conocer a Yahshua HaMashiach, para conocer al Ruach HaKadosh, para conocer a nuestro Padre Celestial. La palabra nos dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces tengamos cuidado. Todo tiene que ser respaldado por la palabra para que sea Yahshua. La palabra es la que nos limpia. Por eso debemos de identificar en cada circunstancia de nuestra vida, en cada diario vivir, debemos de identificar qué palabra vamos a buscar o qué palabra ya tenemos en nuestro interior que la podamos recordar y la podamos poner por obra. Recordando que se requiere fe para que opere la palabra. Y la fe es creer que el Padre está para operar en su palabra. Nosotros la activamos. El poder de la palabra nosotros lo activamos por el poder de nuestra fe. Porque creemos. Debe de ser, esta fe debe de ser tan poderosa eh, en el sentido de que así como hablamos las cosas naturales, que no se compara, pero así como hablamos con esa facilidad las cosas naturales, las palabras naturales, podamos hablar las palabras de fe, la palabra del Padre. Que así como sé que esta puerta de aquí de mi casa está cerrada y que yo voy y la abro, porque sé que puedo hacerlo. Es un ejemplo. Porque tengo esa certeza, tengo esa seguridad de que no me voy a parar aquí, voy a estar viendo la puerta a ver si puedo o a ver si no puedo, sino que ya tengo la certeza. ¿Por qué? Porque sé cómo abrir esa puerta. Así debemos tener el grado de fe.
de que no hay duda de que vamos a tomar la palabra y la vamos a proclamar, la vamos a decretar al mundo espiritual y le vamos a recordar al Padre, esta es su palabra, Padre, y su palabra dice esto y esto y esto, yo lo creo, yo lo declaro, yo lo establezco en mi vida, o dependiendo la situación, la circunstancia. Y no es una vez, tenemos que estar persistiendo para que se materialice, para que se materialice. Porque la palabra es luz. Por eso es importante entender, somos luz y manifestarnos como luz. Pero, ¿cómo vamos a estar llenos de luz? Conforme la luz de cada palabra que alumbre nuestro interior. La luz de la palabra crece por medio de la fe. Dicho de otra forma, toda palabra que esté dentro de nosotros debemos creerla. No estoy hablando de cantidad, pero si tuviésemos cantidad, sería una maravilla. Las palabras que estén dentro de nosotros son verdades, son tesoros, son antorchas, son luz, son armas. Y en la medida que nosotros creemos el poder de cada palabra, porque cada palabra tiene un poder específico, cada palabra tiene un poder específico, así como un alfabeto, llámese de cualquier idioma, pero es un alfabeto que ha creado un idioma para que quien podamos pronunciarlo lo vamos a pronunciar, quien lo aprendemos, pero es un alfabeto y que cada palabra de ese alfabeto tiene un poder de cualquier idioma aquí en la tierra. Bueno, así las palabras del Padre que están decodificadas, o sea, están reveladas en cierto grado de la raíz del idioma que él habló, del hebreo. Él tenía un idioma. Por eso, cuando trae la palabra oral, oral, no escrita, oral, que la escribieron nuestros antepasados, pero la trajo oral, la habló y habló en hebreo. Por eso es el idioma, por eso nuestra misión es volver a las sendas antiguas, pero para ese propósito, no para estar creando corrientes de raíces hebreas. No. Eso no tiene nada que ver, porque por eso hay mucha confusión. Si no, vamos a ir a la verdad práctica. Entonces, cada palabra que tenemos, nosotros mismos somos quienes eh, activamos ese poder de la palabra por medio del poder de la fe, de creer, de creer. Ahora, la palabra del Padre viene, viene audible. A veces estamos leyendo y por estar leyendo su palabra, sentimos algo, o sea, un estremecimiento en nuestro espíritu, porque
La palabra está viva. La palabra está viva, tiene vida. Por eso dice que es la luz, que es la vida. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 4, 1:4, Génesis 1:4. Entonces, cada, cada palabra, cada palabra tiene una porción de vida para nosotros. Es una porción de vida para nosotros, muy profunda, que puede ser que esa misma palabra tenga subderivados, que los tiene, ¿verdad? De hecho, derivaciones de vida. Cuanta más palabra tengamos, viva, no muerta, viva. No seamos teólogos que de memoria hemos memorizado la Biblia. Lo maravilloso de esto sería que todo eso estuviera vivo. Imagínese toda esa luz dentro de nosotros. Yo creo que ya no estaría aquí alguien que tuviera toda la palabra de una Biblia, de cualquier versión, que la tuviera dentro, viva. Sería una maravilla. Miren, ustedes son testigos, testigas, perdón, y testigos, bueno. Yo no sé qué palabra, una sola palabra, ha hecho algo en sus vidas y les ha quedado marcado. Una sola palabra. Y esto es testimonio para entender de que la palabra es vida, así como lo dice aquí Génesis 1:4. Digo, perdón, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 4. Esto es testimonio. Ustedes, ustedes lo saben. Así como hemos hablado acerca de tener el primer encuentro, nuestro primer amor, así también es con la primera palabra. Y viene siendo una semejanza a tener un encuentro con Yeshua, cuando tenemos un encuentro con la palabra viva, porque nos encontramos con Yeshua en esa manifestación, en ese poder que hizo algo en nuestras vidas y quedó marcado. No se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque esa palabra dice aquí en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, en él estaba la vida. O sea, esa palabra que ha llegado a ustedes, una primer palabra o cualquiera, pero llegó a su vida. Dice, en él estaba la vida. O sea, en el verbo, en la Torah, en esa porción que llegó, en esa palabra que llegó a sus vidas, es vida y les dio vida. Y luego dice, y la vida era la luz de los hombres. O sea, entró para aumentar la luz que está dentro de nosotros, que es vida, porque nuestra vida es luz. Espero hacerme entender. Si no, voy a volver, cuando me sigan dando el espacio, voy a seguir repasando, porque esto es glorioso, esto es maravilloso. Esta es la vida.
La luz es la vida de nosotros y la luz es Yahshua. Y por eso es importante y necesario conocer cada día más a nuestro amado Yahshua para crecer a su semejanza, a su imagen, divinamente. Esto es muy importante. Yo así lo considero porque así lo considera el Padre, porque así lo considera la misma palabra, porque así lo considera Yahshua en lo que él enseña en el Evangelio. Quizás en otra ocasión abordemos alguna otra parte de esto que me detuve aquí porque siento que ya no puedo ir más adelante hasta que quede esto bien claro. Lo demás va a ser algo ya práctico, pero esto debe quedar bien claro. Por eso les recuerdo, hay un testimonio y si no han tenido esa experiencia, la van a tener y entre más pronto la busquen, más pronto va a llegar a sus vidas y va a venir vida, porque la palabra es vida. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es vida? Porque primero hace una transformación en nosotros, obviamente gradualmente, de acuerdo al poder de la palabra que corresponde, pero algo hace. Y luego, a través de nosotros, hace algo también. La impartimos, esa misma vida, esa misma palabra, esa misma parte de Yahshua HaMashiach, la impartimos por la fe, por lo que creemos. Leímos Génesis capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Luego leímos Evangelio de San Juan, capítulo 1, hasta el versículo 9, del 1 al 9. Con estas dos porciones que vienen del cielo para nuestras vidas, es una maravilla. Cuando lleguemos al grado de amar la palabra, nuestras vidas van a ser completamente transformadas. La palabra, las manifestaciones de Yahshua, claro, en su voluntad se manifiesta, pero como Él es la palabra, entonces cuando nosotros tenemos esa palabra y la amamos y nosotros la estudiamos, la hablamos, se está manifestando Yahshua. Para que no vayamos a caer en el engaño de estar siempre buscando visiones y sueños, y visiones y sueños, y que yo tengo el don de las visiones y yo tengo el don de los sueños. Tener cuidado. Todo es en su palabra. Su palabra. Por eso el enemigo busca tergiversar su palabra, busca apartar a los verdaderos seguidores de Yahshua, quiere apartar del camino de Yahshua a los que hemos creído en su palabra. Que cuando nos lleguen a quitar todo las Biblias escritas y todo, ya tenemos aquí adentro a Yahshua, que es la palabra. Bueno, voy a orar para darle gracias al Padre para finalizar esta introducción. Introducción a lo que es la luz verdadera.
Padre, le damos gracias en esta hora por su presencia. Es la palabra, la Torah viviente, Padre, su Hijo Yahshua HaMashiach, su palabra, Padre. Gracias por la presencia de su Ruach HaKadosh, Padre. Ayúdenos a entender aún más el poder de su palabra y que sea nuestro primer amor, palabra, porque es su Hijo amado Yahshua HaMashiach, la Torah viviente. Gracias, Padre. Bendíganos en esta hora, Padre, en el nombre de Yahshua. Y bendiga a todos quienes vean este mensaje en todas las naciones. Amén. 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 Amén.